toda la información. Noticiero del Llano, la guía informativa del departamento y el país. Director Alcides Antonio Jáuregui Bautista. Noticiero del Llano, órgano periodístico independiente al servicio de la comunidad. En Villavicencio, en Exitosa Estéreo 107.8 FM. Paratebueno Estéreo 94.4. Onda del Manacasía 107.8 en Puerto Gaitán. Marfil Estéreo 88.8 en Puerto Lleras. lumacaestereo.com.co y Entérate Villavo. Hoy es jueves 26 de marzo del año 2020 y este es su Noticiero del Llano. Estos son los titulares. Titulares de algunas de las más importantes noticias que serán difundidas en esta emisión. Detienen en Colombia a 18 personas acusadas de explotar sexualmente a menores. Ayudaremos a los necesitados del Meta y Colombia, señala el consejero presidencial Diego Molano. Quienes tengan auxilios económicos no recibirán mercados. Clínicas exigen pago inmediato de 90.000 millones de pesos que adeudan las EPS. Asesinan en Bolívar a una lideresa social en la víspera de la cuarentena. Extreman controles militares en 11 puntos por control de frontera en Bichada. Ayudas humanitarias, control a tarifas en taxis y vigilancia, peticiones de las comunidades del Corregimiento 7. Cargamento de marihuana y municiones cayó en Arauca. Colombia militariza paso fronterizo con Venezuela para controlar las trochas. La tercerización y falsas cooperativas causan daño a los trabajadores, señala CUT y Utrallano. El Noticiero del Llano, el papá de los noticieros. Activan medidas transitorias en centro de salud por coronavirus. Usuarios de los estratos 1 y 2 pueden diferir el pago de la factura atrasada hasta en 3 años. Lista en mano, alcaldía y gobernación entregan mercados. 619 comparendos y 58 personas conducidas al CP3 por no cumplir la medida de aislamiento. Internan mujer de 80 años por coronavirus en el Meta. Incautan carne de caballo y burro en el Bichada. El frigorífico garantiza suministro de carne en Arauca. La ciudad se prepara para atender casos de COVID-19 ante aumento de contagio. La OMC advierte que se avecina una crisis global peor que la de 2008. Europa debe prepararse para posibles nuevas olas de COVID-19, advierte la Organización Mundial de la Salud. Parlamento español autoriza prorrogar estado de alarma hasta el 11 de abril. Repunte de casos importados en China que no registra contagios locales. Nueva York supera los 30.000 casos de COVID-19 y alerta del agujero económico. Grandes economías de América evitan cuarentena pese al riesgo por coronavirus. Presentó en el Noticiero del Llano titulares de algunas de las más importantes informaciones que serán difundidas en esta emisión. 7 de la mañana, 4 minutos. Periodistas Alcides Antonio Jáuregui Bautista, Jorge Enrique Villar Jiménez, Juan Agustín Santos Cedeño, Esteban del Río, Deportes Omar Augusto Guevara Parrado. Máster en Villavicencio Jackson Alvarado Hurtado y Pedro Luis Arias. En Paratebueno Milton Javier Murillo Sánchez. En Puerto Lleras Alejandro Parra. En Puerto Gaitán Sebastián Correa. Les habla Alirio Rada Carrillo. Escuchan el Noticiero del Llano, decano de los informativos en los Llanos Orientales. 7:04 minutos. Las autoridades colombianas detuvieron a 18 personas en el departamento del Guainía, fronterizo con Brasil y Venezuela, acusadas de delitos como trata de personas, acceso carnal violento y explotación sexual por 40 menores de edad, informó la Fiscalía. Entre los 18 hombres detenidos hay funcionarios, docentes y comerciantes, quienes fueron señalados por los jóvenes de aprovechar la posición económica y de reconocimiento entre la población para
explotar sexualmente a las niñas y adolescentes, detalló la Fiscalía. En el operativo, en el que participaron 11 fiscales delegados y el trabajo investigativo de la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional, también fueron incautados computadores, dispositivos de almacenamiento digital, memorias USB, celulares, una motocicleta y un arma de fuego artesanal. Además, fueron identificados 21 bienes inmuebles sobre los cuales la Fiscalía planea realizar procesos con fines de extinción del derecho de dominio. Entre los capturados figuran un juez, un fiscal, un policía, 2 docentes y 9 comerciantes, quienes fueron enviados a prisión, mientras que un exfiscal y 2 particulares recibieron medidas privativas de carácter domiciliario. Según el ente investigador, los detenidos ubicaban a las jóvenes entre 12 y 16 años y les ofrecían dinero o diversas dádivas como comida, hospedaje o transporte a cambio de actividades sexuales. Otra modalidad era llevarlas a paseos, fiestas y encuentros sociales, donde también eran abusadas. Cerca de 40 víctimas han denunciado, 5 de ellas pertenecientes a 3 resguardos indígenas del departamento, agregó la información. Los jóvenes denunciaron que en algunas ocasiones fueron obligadas a consumir estupefacientes y algunas, supuestamente, fueron intimidadas para que vivieran con los señalados abusadores o trabajaran en hostales. Interceptaciones telefónicas evidenciaron que los presuntos agresores compartían información sobre la condición socioeconómica de niñas y adolescentes de Inírida para contactarlas e intentar inducirlas, y referenciaban a quienes accedían a los ofrecimientos en especie o en dinero, manifestó la Fiscalía. A los 18 detenidos les imputaron delitos como proxenetismo con menor de edad, demanda de explotación sexual comercial de menor de 18 años, acceso abusivo y acceso carnal violento en menor de 14 años, uso de menores para la comisión de delitos, trata de personas agravada y estímulo a la prostitución en menor de edad, entre otros. 7 de la mañana, 8 minutos. En el noticiero de Llano, la reflexión del día. Amigos, mi nombre es Álvaro Perilla, el picante del poema, cantante y compositor de música llanera. He compuesto esta letra alusiva a la pandemia que está azotando a la humanidad, pero que confiando en un Dios todopoderoso, esta epidemia tiene que terminarse en el nombre de Jesús. Ese tal coronavirus tiene el mundo acomplejado. Empezó por allá en China y ahora está muy regado. Por ahí por toda la tierra hay más de uno contagiado. Es un mal muy peligroso, tengamos mucho cuidado. Esto sí que está tremendo, hasta yo estoy asustado. Es la enfermedad del siglo que apenas ha comenzado. Yo sabía que iba a pasar, pues la Biblia lo ha anunciado, que en el final de los tiempos iba a ser muy complicado. Comienza por una gripe, más bien parece un resfriado, dificultad al respirar, la fiebre a 40 grados, un malestar general lo deja desalientado, y si está bien de maletas lo mandan pa'l otro lado. Esto dice que comenzó fue por haber preparado una sopa de murciélago y quedó mal cocinado, y aquellos que lo comieron terminaron enredados con esta enfermedad grave que muy pocos se han curado. Muchos están en cuarentena porque así lo han ordenado. Ahí es que guardar la calma, mantener bien informado, lavarnos muy bien la mano siendo un poco más aseado, y si al caso le da gripe pues tapabocas, cuñado. Resguardarnos en la casa y dormir bien separados, evitar saludo de manos y abrazos muy prolongados. No vaya a ser que de pronto terminemos infectados y ahí sí a quedar boca arriba con los 2 ojos cerrados. Padre bendito del cielo, y desde aquí arrodillado le pido inclina tu oído y oiga lo que te he clamado. Quítanos esta epidemia, no nos deje abandonados, solo tú puedes salvarnos de este mal tan complicado. Estamos comprometidos con la sociedad. Noticiero del Llano, luz y sendero de la información. 7 de la mañana, 10 minutos en el Noticiero del Llano. Le cumpliremos al Meta y a Colombia
ayudando a los más necesitados, dijo Diego Molano, consejero encargado por el presidente Duque de la misión, en compañía de expertos, de evaluar el grado de necesidad de miles de compatriotas como lustrabotas, vendedores ambulantes, pequeños comerciantes, loteros y todos los pertenecientes a los gremios independientes. Señaló que en el programa social diseñado por el Ejecutivo Nacional se ha determinado una base de datos comprobándose que quienes van a ser favorecidos no están inscritos en ninguno de los existentes y se les consignará si tienen cuenta de ahorro, ya que muchos que gozan de la misma en cooperativas y bancos así no tengan dinero en depósito. La base se ha obtenido después de amplio análisis y quienes no tengan cuenta de ahorro recibirán un mensaje en su celular. El alcalde Juan Felipe Harman Ortiz anticipó a la ciudadanía que personas que tengan auxilio de dinero del Estado no recibirán mercados, pues el propósito es hacer rendir las ayudas hasta cubrir a los más necesitados. Se refirió a los programas de familias y jóvenes en acción y al adulto mayor, quienes ya empezaron a recibir los dineros que otorga el Estado. Los mercados serán entregados a quienes no reciben ningún auxilio económico para así asistir a todas las personas de bajos recursos, aclaró el alcalde. Entre hoy y mañana, la alcaldía empezará a entregar las ayudas humanitarias, tal como lo está haciendo la gobernación. Llamado urgente hicieron los gerentes de las clínicas en Villavicencio exigiendo el pago de una cartera de 90.000 millones de pesos que adeudan las EPS. Con ese dinero se activaría en el Meta un plan de expansión para atender a pacientes con coronavirus. En el momento no hay camas o unidades de aislamiento para atender a infectos con el virus. 850 camas hay en el departamento, de las cuales 70 son de unidades de cuidados intensivos y están ocupadas con personas que padecen otras patologías, advirtió el médico Jorge Luis Cruz Vega de la Clínica Meta. El caso fue informado a la Comisión Séptima del Senado de la República a fin de mediar ante la Superintendencia de Salud para intervenir en los giros de los recursos. 7 de la mañana, 13 minutos. Noticias de la agencia española EPE. El director general de la Organización Mundial del Comercio, Roberto Acevedo, advirtió que el mundo está abocado a una crisis económica peor que la sufrida en 2008, para la que debe prepararse con colaboración internacional y mercados abiertos, ya que ningún país es autosuficiente. El COVID-19 amenaza las vidas de millones de personas en el mundo y aunque por encima de todo es una crisis sanitaria, la pandemia también tendrá un inevitable impacto en la economía, el comercio, empleos y bienestar. Vaticinó el político brasileño en un mensaje grabado desde su casa y publicado en internet por los canales oficiales de la OMC. Acevedo subrayó que muchos gobiernos están introduciendo medidas de estímulo fiscal y monetario que incrementarán las defensas frente a la recesión, pero al mismo tiempo se necesita una respuesta global para una pandemia hidden. Los sistemas sanitarios de Europa, región que concentra un 60% de los nuevos casos de COVID-19, no deben bajar la guardia y han de prepararse para posibles segundos o terceros picos de la pandemia, advirtió el jefe de la Oficina Europea de la Organización Mundial de la Salud, Hans Klug. El médico belga resaltó que en una semana los contagios y las muertes asociadas con el coronavirus se han triplicado en Europa y 4 de los 5 países que muestran un mayor avance de la pandemia son del viejo continente: España, Italia, Francia y Suiza. El responsable de la Organización Mundial de la Salud señaló que Asia ha mostrado en esta pandemia estar mejor preparada, gracias en parte a la experiencia de haber sufrido mayores crisis sanitarias en pasados años, como las causadas por otros coronavirus. 7 de la mañana, 15 minutos. En el noticiero del llano, al pan pan y al vino vino. Se fue un compañero, un colega y un amigo. Fernando Bello Uribe. Hace unos 33 años, cuando yo llegué aquí a Villavicencio, me encontré con 2 personas, el primero Alirio Rada Carrillo y el segundo Luis Fernando Bello Uribe.
Con él dialogamos y ese mismo día hicimos una proyección para un programa de humor y se denominó Ruleta Sabatina. Un programa diferente para gente inteligente como usted, que lo transmitíamos el día sábado de cada semana de las 9 a las 10 antes meridiano. Con Fernando Bello Uribe trasegamos, primeramente lo hacíamos con Alidio Herrada y a los 8 meses aproximadamente lo hicimos él y yo. Dubitábamos sobre la política, sobre las nuevas generaciones, sobre las cuestiones económicas, la cultura, la familia, la antropología, tantas cosas, pero con humor, con sarcasmo. Se le metía un poquito de ese aguijón que ahora presentamos en el periódico para que la gente durante una hora se divirtiera, trabajara la mente. Y en ocasiones condimentábamos con los chistes de Montecristo, de los tolimenses y de esos personajes que en la década del 50 hacían humor, pero humor del bueno. Fernando Bello Uribe se fue definitivamente. Le llegó la pelona como nos llega a todos y cada uno de nosotros. En la capital de la República trabajó con el grupo radial colombiano. Incursionó en el periodismo en El Espacio. Hizo algunos grandes reportajes con personajes de la vida nacional. Retornó a su tierra, a Villavicencio, a donde definitivamente se fue. Es de anotar que él nos acompañó y fue de los cofundadores de la Asociación de Periodistas y Comunicadores Sociales del Meta, que hace 14 años, en una reunión sostenida en uno de los hoteles de esta capital, se hizo esta entidad con la finalidad de posteriormente fundar lo que creamos, la Federación Colombiana de Periodistas FECOLPER, afiliada mundialmente a la FIC. Lamentablemente no podemos asistir ni a la visita que se hace a la funeraria, ni a las exequias en la iglesia, ni al entierro en el cementerio. Las prohibiciones de esta pandemia que agobia al mundo nos impide, pero le decimos al compañero, al colega, al periodista y al amigo, hasta que mi Dios nos reciba en su seno. Cumplió una jornada, hizo una tarea, desarrolló un trabajo, pasa a su tumba. Fernando Bello Uribe, el noticiero del llano, el papá de los noticieros en los llanos de Colombia. 7 de la mañana, 20 minutos, más información. Para evitar el paso de ciudadanos venezolanos hacia Colombia por los ríos Meta, Vita y Orinoco, el Batallón Fluvial de Infantería de Marina extremó los operativos en 11 puntos que eran utilizados por migrantes del vecino país. El alcalde de Puerto Carreño, Jair Esteban Beltrán Hinojosa, dijo al término de un consejo extraordinario de seguridad que soldados de la Brigada de Selva 28 se sumaron a los operativos en apoyo a la Policía Nacional. Los controles de la fuerza pública se extendieron hasta la inspección de Aceitico, el corregimiento de Puerto Murillo pasando por La Venturosa y el corregimiento de Casuarito, este último distante hora y media río arriba por el Orinoco y fronterizo con Puerto Ayacucho, estado Amazonas de Venezuela.
Habitantes de veredas situadas en el corregimiento 7 de Villavicencio solicitaron a las autoridades hacer control de precios en el servicio de taxis por el desmesurado cobro en el pasaje. La abogada Carolina Santiago puso en conocimiento público que están cobrando desde Apiay o desde Lachón lo que se les viene en gana, ya que las busetas suspendieron las rutas acatando las medidas restrictivas contra el coronavirus. Los afectados son habitantes de La Cecilia, Apiay, Llanerita, Santa Elena, Santa Rosa, Bella Suiza, Vigía, Barcelona, Cocuy, Caños Negros, El Guamo, Don Bosco y otras. 2 patrulleros integran el único cuadrante de policía y no dan abasto para atender la problemática en el corregimiento 7. Por tanto, hay presencia de turistas en fincas agroturísticas que hacen o salen libremente incumpliendo la orden de aislamiento. Los pocos supermercados o tiendas no garantizan los artículos que ya empezaron a escasear. Finalmente solicitan se habiliten 4 rutas de busetas que permita a los lugareños salir hasta la central de abastos a comprar las provisiones. Niños, personas en condición de discapacidad y adultos mayores requieren con urgencia alimentos, medicamentos y transporte sin que los taxistas cobren de manera exagerada, concluyó Carolina Santiago. La Organización Femenina Popular de Colombia denunció el asesinato de Carlota Isabel Salinas Pérez, una de sus lideresas, ocurrido en San Pablo Bolívar la víspera de la cuarentena en Colombia por el COVID-19. El 24 de marzo, hombres armados llegaron hasta su vivienda, ubicada en el barrio Guarigua, donde la obligaron a salir unos metros para asesinarla con arma de fuego. Su pareja se encuentra desaparecida. Salinas impulsó durante más de 10 años en la organización proyectos con mujeres productivas, lideresas y defensoras de víctimas de la violencia, e hizo parte de la defensa civil en el municipio de San Paulo, donde trabajó con el riesgo de desastres, acción social y gestión ambiental. Nos duele su asesinato, que se suma a los más de 800 líderes asesinados desde la firma de los acuerdos de paz en 2016. 7:22 minutos. Contacto en la capital de la República con Julio Roberto Gómez Guerra, el presidente de la Confederación General de Trabajo CGT. ¿Cómo observa usted este panorama habida cuenta de esta pandemia que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, nos acaba de llegar el cable de la agencia española EFE y nos señala que la OMS presagia que va a ser una pandemia peor que la del 2008? ¿Cuál es el criterio que tienen los sindicalistas de América Latina, ya que usted lo representa, y especialmente de la CGT en Colombia? Buenos días. Sí, muy buenos días para todos los oyentes de este importantísimo medio de comunicación. En honor a la verdad, demasiadas incertidumbres con el presente y el futuro de este país. Se prevé una recesión económica que sin antecedentes en la República de Colombia. Eso va a significar pérdida de empleos, va a significar un deterioro en la calidad de vida de la población colombiana y va a significar algo que va más allá de lo que uno desearía para su pueblo. De tal manera que también este debe ser un momento para la reflexión, para evitar que nuestro país continúe siendo uno de los más desiguales del mundo, en donde la asimetría entre riqueza y pobreza es cada vez mayor, y que ahora se pone en evidencia porque en algunos lugares de Colombia ya la gente acude a métodos de saqueo, no para robar dinero ni para robar electrodomésticos, sino para tratar de llevar un pan a la mesa, para tratar de llevar una fruta a la mesa, y esto tiene que llamar la atención de todos nosotros. A mí me llama poderosamente la atención que en efecto en muchos lugares los alcaldes, los gobernadores estén desarrollando actividades para ver cómo se hace efectiva la solidaridad frente a quienes no tienen absolutamente nada, porque estaban en la indigencia y ahora están
en un riesgo inferior a la indigencia, es decir, la hambruna en muchos lugares indudablemente que nos tiene que impactar. Ayer sostuve una conversación con el señor ministro del Trabajo y le solicitaba que no acceder a la solicitud de ningún empresario para licenciar, para despedir trabajadores, porque eso vuelve más caótica la situación. Que superemos esto lo más rápidamente posible en medio de la más profunda solidaridad, de tal manera que igualmente hemos ya hecho un llamado a toda nuestra gente en los lugares donde se encuentren para que sean solidarios con aquellos que tienen muchísimo menos que nosotros. Esta es la conducta que tiene que asumirse hoy en Colombia si realmente queremos superar esta crisis del COVID-19 que indudablemente con todo y su nombre científico nos indica que si la humanidad llegó a la Luna, si está explorando el universo, ¿por qué no rápidamente articular a todos los científicos para que rápidamente descubran, si es que ya no la descubrieron, y elaboren la vacuna que se necesita para combatir la pandemia? ¿Qué concepto tiene usted acerca de la conducta del doctor Carlos Ardila Lule, quien por intermedio de sus empresas dona 9.000 millones de pesos para la gente pobre, mientras que el doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo le pide a los trabajadores de sus medios, especialmente El Tiempo, que donen 3 días de sus vacaciones para auxiliar a los pobres? Son dos paradojas de la vida. ¿Qué opinión tiene usted? Lo que ocurre es que históricamente en el mundo la gente más humilde es la que es más solidaria. Y el llamamiento es a los ricos de este país, a los que son demasiado ricos, como el señor Luis Carlos Sarmiento Angulo, para que expresen la solidaridad. Yo no sé en qué están pensando cuando le piden mayores sacrificios a los trabajadores, cuando quienes tienen las arcas llenas son ellos, fruto de la especulación financiera, fruto del empobrecimiento de la población colombiana. Si usted tiene un dinero disponible, va y lo deposita en un banco y le ofrecen el 9% anual. Pero si usted va a solicitar un crédito para salir de la pobreza, le puede costar el 24 o el 28 o el 29% anual. Es decir, porque desafortunadamente eso hace parte de esa política absurda de las asimetrías. Por ello nosotros saludamos a todos aquellos empresarios que de manera generosa se abren a encontrar salidas que ayuden a la gente más pobre, y naturalmente que le hacemos el llamado a que quienes tanto tienen, que dejen de pelearse en el lugar por ser el más rico del cementerio cuando les llegue la hora. No, que se ubiquen en un lugar de ser los más generosos que hay en el cementerio. De eso es de lo que se trata en esta coyuntura. Y eso hay que alabar la actitud del doctor Carlos Ardila Lule, que ya pasa de los 90 años, pero que siempre se ha distinguido, especialmente por una clínica que tiene en Bucaramanga, donde paga a la gente pudiente, pero igualmente tiene un servicio social para los pobres. Y recordemos, y en la pasada oportunidad, para los habitantes de Girón, que habían sufrido las arremetidas de ese río, allí él también donó 10.000 millones de pesos. Por eso es que yo tomo gaseosas Postobón y no Coca-Cola, que son más tenidos que un burro en bajada. Muchísimas gracias, Julio Roberto Gómez Guerra, por estar aquí en el Noticiero del Llano, donde vale más una gota de verdad que un océano de mentiras. 7 de la mañana, 29 minutos. Este es el Noticiero del Llano en Exitosa Estéreo 107.8 FM. Para Tebueno Estéreo 94.4. Ondas del Managasilla 107.8 en Puerto Gaitán. Marfil Estéreo 88.8 en Puerto Lleras. Lumacaestereo.com.co y Entérate Villavo. Servicios internacionales de la agencia española EFE. Página web www.notillano.com. 7:30 minutos. ¿Pensando en qué estudiar? La Universidad de Los Llanos tiene abiertas las inscripciones de 15 programas de pregrado hasta el 18 de mayo correspondiente al segundo periodo académico 2020.
Atrévete, sé parte de nuestra comunidad unillanista. Mayor información en www.unillanos.edu.co, en el banner inscripciones o escríbenos al correo admisiones@unillanos.edu.co. Universidad de los Llanos, vigilada Mineducación, resolución 12220 de 2016. Empresarios, comerciantes, les quiero comunicar, la innovación y emprendimiento los debemos fomentar. La matrícula mercantil tenemos que renovar, y así estando legalmente una sanción evitar. Construyendo economía de una manera legal, hasta el 31 de marzo es el plazo a renovar. La matrícula mercantil, no se les vaya a olvidar. Cámara de Comercio de Villavicencio, de los comerciantes para los comerciantes. Villavicencio, capital de la llanura colombiana. Una ciudad de puertas abiertas. Noticiero del Llano, luz y sendero de la información. 7 de la mañana, 31 minutos. Efectivos de la policía capturaron a 2 personas cuando transportaban en un camión afiliado a una empresa de mensajería gran cantidad de marihuana, municiones y elementos de uso privativo de la fuerza pública. Este material, según las autoridades, sería entregado al Ejército de Liberación Nacional. Hallaron 66 kilos de marihuana tipo creepy, estopines, cartucho calibre 22, cintelas tipo militar, pecheras, accesorio para portar armamento a nivel del pecho, tela color verde y cajas de cerveza de diferentes marcas. Según la policía, el vehículo cubría la ruta Bogotá-Arauca. Estos sujetos naturales de Saravena fueron capturados por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. La empresa social del Estado activó medidas especiales para la contención del COVID-19, entre ellas la suspensión de asignación de citas de medicina general, odontológica, promoción y prevención, psicología y medicina especializada. Las medidas que rigen hasta el 13 de abril incluye atención domiciliaria a población gestante, pacientes crónicos y se dispondrá de servicio de vacunación en el Centro de Salud Morichal, Esperanza y Porfía de lunes a viernes de 7 a 1. A los pacientes crónicos, diabetes, hipertensión, enfermedad renal crónica, se les atenderá a través de teleconsulta, la cual será realizada por su médico tratante el día que tenían programada la cita, por lo cual el paciente no deberá asistir al centro de salud. Si se trata de un paciente que requiere atención inmediata, se direcciona el equipo médico domiciliario. La tercerización es uno de los mayores males que afecta a los trabajadores en malas condiciones de vida, indicaron centrales obreras existentes en el Meta, afirmando que las consecuencias con la constitución de unos aparatos que llamaron cooperativas sin serlo, pero que disfrazadas sirven para enriquecer a sus propietarios con anuencia del gobierno desde cuando era presidente de la República Álvaro Uribe, también autor de la Ley 100 que tanto daño ocasiona a la clase obrera, señalaron Timoteo Romero de la CUT y Elkin Rodríguez de Utrallano. Se han despedido trabajadores, no se paga salarios y prestaciones, otros han sido licenciados y las autoridades laborales permanecen al margen como si nada ocurriera. Incluso cuando se ha hecho la denuncia, los funcionarios indican que se debe esperar. En esta época difícilmente se puede cumplir las obligaciones, pues estamos en cuarentena, argumentan. A lo anterior se agrega que algunas prestadoras de servicios médicos como la nueva EPS no entregan oportunamente los medicamentos porque no responden telefónicamente e indicaron que algunos usuarios que están registrados en Bogotá, pese a la insistencia para comunicarse telefónicamente, resulta imposible y por tanto la atención es nula y deben comprar los medicamentos y esperar hasta agravarse o morir. 25 minutos para las 8. Ferglad le ofrece en Guaycarí 3 torres de 17 pisos en conjunto cerrado con ascensor, cómodos apartamentos en obra gris, 3 alcobas, parqueaderos comunales, áreas comunes situados en la vía Catama, entrada por Tiendas Olímpica, atrás de Camino Real. Mayor información en Ferglad, local 16 de Villacentro, o llamando al 672-6767. 25 minutos para las 8 en el Noticiero del Llano. La parada
una barriada y en donde está ubicado el principal paso fronterizo con Venezuela, fue militarizada para tratar de controlar el tránsito por las trochas durante la cuarentena decretada por el gobierno nacional para contener el COVID-19. A este populoso barrio llegan a diario miles de personas y aunque la mayoría hacen escala para seguir a otro lugar, muchos se quedan allí en condiciones de hacinamiento que preocupan a las autoridades. A pesar de que el gobierno cerró las fronteras con Venezuela desde el pasado 14 de marzo, el ejército desplegó tropas en la zona y puso en marcha un plan de seguridad para reducir el ingreso informal de decenas de venezolanos que todavía intentan llegar a Colombia. Aunque en Villa del Rosario, municipio en donde está ubicada la parada y que hace parte del área metropolitana de Cúcuta, todavía no se ha confirmado el primer caso de coronavirus, las autoridades están tomando las medidas pertinentes para evitar que el COVID-19 se expanda en la zona. 24 minutos para las 8 en el Noticiero del Llano. ¿Pensando en qué estudiar? La Universidad de Los Llanos tiene abiertas las inscripciones de 15 programas de pregrado hasta el 18 de mayo correspondiente al segundo periodo académico 2020. Atrévete, sé parte de nuestra comunidad unillanista. Mayor información en www.unillanos.edu.co, en el banner Inscripciones o escríbenos al correo admisiones@unillanos.edu.co. Universidad de Los Llanos, vigilada Mineducación, resolución 12220 de 2016. Empresarios, comerciantes, les quiero comunicar, la innovación y emprendimiento los debemos fomentar. La matrícula mercantil tenemos que renovar y así estando legalmente una sanción evitar. Construyendo economía de una manera legal, hasta el 31 de marzo es el plazo a renovar. La matrícula mercantil, no se les vaya a olvidar. Cámara de Comercio de Villavicencio. De los comerciantes para los comerciantes. ¿Para qué esperar una medida, un decreto, una orden, si la solución la tenemos en nuestras manos? El coronavirus se ha llevado miles de personas en el mundo, sencillamente por no quedarnos en casa, por no lavarnos las manos o simplemente por creer que esto no me va a afectar. El aislamiento voluntario permite que el riesgo de contagio disminuya potencialmente. Mira a tu alrededor, eres tú y millones de personas más en las calles permitiendo el tránsito de esta enfermedad. Te invitamos a tomar las riendas de la situación. Quédate en casa y protege a los que más amas. Campaña de periodistas y medios de comunicación del Meta. Nuestra página web www.notillano.com, con reconocimiento mundial, la más antigua del periodismo llanero, la primera en visitas, Noticiero del Llano, 35.000 emisiones y la experiencia, calidad humana, idoneidad periodística y compromiso social de Alcides Antonio Jáuregui Bautista y su formidable equipo. Noticiero del Llano, pasado, presente y futuro del periodismo llanero. 22 minutos para las 8 en el Noticiero del Llano. Por no atender la restricción de aislamiento decretada contra la propagación del coronavirus, la Policía Metropolitana ha impuesto 619 comparendos. En algunos casos tendrán que pagar hasta 1 millón de pesos como sanción pecuniaria. De igual manera, son más de 58 los ciudadanos conducidos hasta el centro de detención de personas por no atender las disposiciones excepcionales implementadas por las autoridades. También fueron sancionados 16 conductores y 10 carros están inmovilizados y fueron trasladados a parqueaderos. El coronel Luis Alfonso Quintero Parada dijo que son 1.700 los uniformados desplegados por toda la ciudad y hombres del ejército haciendo cumplir las medidas. El oficial recordó que únicamente está permitido el rodamiento de los vehículos de acuerdo al pico y placa y una sola persona que sale a abastecerse de alimentos y medicamentos y regresa a la casa. El gobernador Juan Guillermo Zuluaga personalmente está entregando los mercados lista en mano a las familias vulnerables, especialmente a los vendedores ambulantes que sufren los efectos del encierro obligado. Dijo que ya ha entregado 210.000 y hoy llegarán otros 10.000 de 70.000 que ya están solicitados. En la alcaldía se anunció que comenzaron la distribución de las ayudas también de acuerdo a listados. Personas también de franjas vulnerables de la población reclamaron a las autoridades
por las ayudas y señalaron que no tuvieron la oportunidad de registrarse para la entrega de los mercados pese a vivir en situaciones económicas lamentables. A su vez, el gobernador dijo que continúa el trabajo de entregas de panificados por parte del equipo del gabinete en los diferentes barrios de Villavicencio. Niños, jóvenes y adultos son beneficiados con estas donaciones, al igual que otras que se organizan en el centro de acopio dispuesto ante la emergencia. En su cuenta de Twitter, Juan Guillermo Zuluaga publicó: esta cuarentena no es fácil para nadie, los entiendo, pero por la salud de todos les pido que se queden en casa. No hemos parado de trabajar un solo instante por nuestra gente y gracias a quienes han donado. Los invito a que no nos contagiemos, pero de solidaridad en esta emergencia. 20 minutos para las 8, noticias de la agencia española AFP. Las autoridades sanitarias chinas informaron este jueves de un repunte en el número de infectados de coronavirus COVID-2 procedentes del extranjero, 67 por los 47 de la víspera, mientras que no diagnosticaron ningún nuevo contagio a nivel local. La Comisión Nacional de Sanidad de China detalló que hasta la pasada medianoche se había certificado asimismo 6 decesos por la resultante neumonía COVID-19, todos ellos en la provincia centro-oriental de Hubei, y de estos 5 en Wuhan, la capital provincial y cuna del brote. El Parlamento español autorizó prorrogar el estado de alarma decretado por el gobierno para afrontar la crisis del coronavirus durante un segundo periodo de 15 días hasta el 11 de abril, con el respaldo mayoritario de todos los grupos parlamentarios, salvo las formaciones independentistas que se abstuvieron. España alcanzó 4.089 fallecidos y 56.158 contagiados por la pandemia de coronavirus, según los últimos datos divulgados por el Ministerio de Sanidad. 18 minutos para las 8 en el Noticiero del Llano. ¿Pensando en qué estudiar? La Universidad de Los Llanos tiene abiertas las inscripciones de 15 programas de pregrado hasta el 18 de mayo correspondiente al segundo periodo académico 2020. Atrévete, sé parte de nuestra comunidad unillanista. Mayor información en www.unillanos.edu.co, en el banner Inscripciones, o escríbenos al correo admisiones@unillanos.edu.co. Universidad de Los Llanos, vigilada Mineducación, resolución 12220 de 2016. Abuelo, abuela, no queremos que este virus te arrebate de nuestro hogar. Llegó el momento de recordar juntos las bellas experiencias contigo. Es hora de estar en casa y contemplar tus preciosas canas, tu sonrisa cálida y perdernos en esos ojos llenos de amor. El coronavirus no nos puede ganar. A partir del 20 de marzo y hasta el 31 de mayo de 2020, las personas mayores de 70 años permanecerán en sus casas como medida de prevención contra el coronavirus. Solamente se permitirán situaciones de fuerza mayor. Protejamos a nuestros adultos mayores de esta pandemia. Campaña de periodistas y medios de comunicación del Meta. Empresarios, comerciantes, les quiero comunicar, la innovación y emprendimiento los debemos fomentar. La matrícula mercantil tenemos que renovar, y así estando legalmente una sanción evitar. Construyendo economía de una manera legal, hasta el 31 de marzo es el plazo a renovar. La matrícula mercantil, no se les vaya a olvidar. Cámara de Comercio de Villavicencio, de los comerciantes para los comerciantes. Noticiero del Llano, el papá de los noticieros. 16 minutos para las 8 en el Noticiero del Llano. Una mujer de 80 años procedente de Europa fue internada de urgencia en una unidad de cuidado intermedio mínimo de una institución de alta complejidad en Villavicencio. La información la suministró el médico Cruz en su condición de gerente de la clínica Meta, quien aclaró que ella nunca llegó a ese centro clínico, sino que la aseguradora llamó requiriendo el servicio de aislamiento, pero dado que no hubo disponibilidad fue remitida desde su casa hasta otra clínica. El caso de coronavirus se eleva a 9 en la capital del Meta, con casos todos procedentes del extranjero.
Los controles sanitarios adelantados por la policía en Puerto Carreño lograron incautar 1.800 libras de carne y cerraron 4 establecimientos comerciales que vendían sin ningún control de higiene. Entre la carne confiscada hallaron las partes de una yegua que fue hurtada y estaba en estado de preñez. Igualmente, un burro que también habían robado en una finca cercana a la cabecera municipal, informó la policía. Son algunos ciudadanos venezolanos quienes cruzan la frontera y llegan a Puerto Carreño vendiendo carne de dudosa procedencia y por tanto recomienda a la policía a la comunidad hacer compras en lugares reconocidos. 15 minutos para las 8. Y ahora el comentario de don Francisco. Pachito, buenos días. Muy buenos días, don Alcides, muy buenos días, oyentes de La Voz del Llano. En efecto, en concordancia con estas fechas críticas, caóticas, si así lo podemos llamar, tenemos un mensaje para la vida, para la ilusión, para la esperanza. En efecto, la salud mental, tan indispensable como necesaria, la salud física y la salud espiritual, es un componente tan esencial para afrontar esta época, si la podemos definir así, muy especial, crucial de nuestra vida. Por ello se hace necesario cambiar de actitudes y de hábitos. Efectivamente estamos acostumbrados al consumismo desbordado y también al orgullo y por qué no la vanidad para satisfacer todos nuestros instintos primarios muchas veces. Pero se hace necesario en estos momentos cambiar, como decimos, de actitudes, de pensamiento y de acción para lograr, ¿por qué no?, en momentos apremiantes, en momentos de angustia, un resultado eficaz en nuestro comportamiento individual y colectivo, tanto en familia como así mismo en la comunidad. Se hace necesario entonces volver a reencontrarnos a nosotros mismos, a nuestra familia, a nuestra tierra, para en esta forma estar en concordancia y con armonía para fechas críticas y especiales como lo habíamos enunciado anteriormente. Esta fue la información de ilusión y de esperanza en un mensaje de sentimiento y también, ¿por qué no decirlo, de alegría para inspirar a los corazones en estos momentos? Muchas gracias, don Alcides. El padre Francisco Pachito, Pacho Quico, desde la capital de la montaña, Medellín. Gracias, Pachito. 12 minutos para las 8 en el Noticiero del Llano. Los colombianos de estratos 1 y 2 que no pueden pagar la próxima factura de servicios públicos de agua, electricidad y gas tendrán la opción de diferir el pago a 36 meses. No tendrán ninguna penalidad y sin riesgo de ser reportados dentro de las medidas sociales adoptadas por el gobierno nacional para afrontar la pandemia del coronavirus. Así lo informaron los ministros de Vivienda Jonathan Malagón y de Minas y Energía María Fernanda Suárez. A aquellos colombianos de estratos 1 y 2, donde tenemos más del 60% de los suscriptores tanto de agua como de energía, que no puedan pagar su recibo durante el próximo mes, se les diferirá de manera automática ese pago durante 36 meses, precisó el ministro de Vivienda. El mandatario dijo que se trata de dar una respuesta social en esta coyuntura y destacó que los ministros de Vivienda y de Minas y Energía, junto con el equipo del Ministerio de Hacienda, hicieron un trabajo muy riguroso para buscar cómo atender a esos millones de hogares que están en los sectores más vulnerables de la población y que se hacen preguntas frente al pago de los servicios públicos. 11 minutos para las 8 en el Noticiero del Llano. En el Noticiero del Llano, esta es la información deportiva. ¿Qué tal a todos los oyentes? Iniciamos y son los momentos deportivos. Nosotros confinados, haciendo deporte desde la casa. Hay que hacer ejercicio, hay que hacer estiramiento, hay que hacer ejercicios sencillos como los que nos enseñaban en la escuela, con los movimientos de los brazos, hacer cuclillas, arrodillarse, hacer estiramiento para estar en la casa, para no hacer parte del aburrimiento si es que lo tiene, y si no, por lo menos para estar en forma mientras usted sale, pueden salir al aire libre o por lo menos ir a practicar su disciplina, independiente de cuál sea.
Eso es bueno hacerlo normalmente, o bien en la mañana o bien en la tarde. Lo puede hacer, dedicarle 10, 15, 20 minuticos de ejercicios en todos los músculos, que se muevan, el cuerpo, que cambie también, que oxigene, que respire bien, que haga la respiración en 3 tiempos. Eso, todo eso ayuda para vivir en convivencia, para estar mejor, para olvidarnos de que estamos ayudándole, aportándole, no solo a usted, a su familia, a todos los quienes vivimos alrededor y básicamente al mundo. Ojalá, por el bien de todos, hagamos este tipo de ejercicios, o si no, hagamos el ejercicio de la lectura, el ejercicio de estar leyendo, el ejercicio de estar ocupado en otras actividades que normalmente no lo hacen. Que no sea leyendo todo ese poco de basura que envían por diferentes redes sociales, los memes, que mientras unos están pensando o otros están sintiendo el dolor, otros se están divirtiendo, como si no nos correspondiera, como si no fuera algo de nosotros. Esto es de todos. Debemos de vivir en una convivencia, ayudarnos, multiplicarnos, exponenciarnos, para que así evitemos una catástrofe. Ojalá, por el bien. El problema de nosotros es cultural. El problema de nosotros no es ninguno otro, como lo han manifestado mucha gente. Ya la gente está pensando es en la comida, como lo manifestó alguien. Ya el temor no es al coronavirus 19, el temor es al hambre, al aguantar, a ponerse a pensar que no hay con qué. No, nosotros hemos superado esas situaciones. Por lo menos es pasar todo este tiempo y estar bien, que después se arreglan todo este tipo de problemas. Es algo que lo hago en relación a lo que viene sucediendo, como lo que vengo haciendo, y tomándolo como un consejo a quienes lo quieran recibir. En el campo deportivo, ya hablar de qué es lo que me corresponde, pues básicamente es muy poco. Se viene dialogando sobre qué se va a hacer con los salarios de los deportistas, de los futbolistas, porque prácticamente los clubes no vienen recibiendo taquillas, tampoco vienen recibiendo por los patrocinadores. Algunos equipos que visitaban el estadio, que cobraban por ello, por sus museos, y finalmente la mayoría de los patrocinadores también están en negociaciones, porque ellos hablan que básicamente pues no es un problema de ellos únicamente, sino que es un problema general. Entonces, en eso están. De otra parte, se habla también, como ya se manifestó, quedaron suspendidos los Juegos Olímpicos hasta el año 2021. Se está mirando ahora cómo se hacen las clasificaciones, o si quienes estaban clasificados pueden ir, porque de aquí a allá habrán otros que van a superar las marcas, que tendrán también derecho a pelear esos cupos. De todas maneras, habrá tiempo para ver qué sucede. En el fútbol, es decir, que en el equipo del señor Falcao García ya hay 3 personas contaminadas con esta pandemia. Se habla también de que el Arsenal está detrás, apenas termine todo este inconveniente, que está detrás del señor James Rodríguez. El gobierno francés hace una propuesta para el Tour de Francia del año 2020. Es el único evento grande que hasta el momento no se ha modificado la fecha. Esperaremos. En Colombia todos confinados, hasta los deportistas, y en casa haciendo ejercicio. Esto es lo más importante de los momentos deportivos con Omar Augusto Guevara. 7 minutos para las 8 en el Noticiero del Llano. El alcalde Juan Felipe Hartman y las autoridades de salud se preparan para atender los casos de coronavirus ante el aumento del contagio importado. Aunque no se ha presentado la afectación local y los casos llegaron de afuera, el alcalde dijo que se acelera la preparación del centro de salud especializado en la Clínica Marta y en todos los centros asistenciales. Según las autoridades, no es momento de alarma, pero tampoco se puede esperar una sorpresa con este virus de fácil contagio. La apertura de la clínica especializada se da bajo la figura de comodato con la empresa social del Estado del municipio. Además, contará con el acompañamiento de la Superintendencia de Salud. Es una clínica que estaba abandonada. Se hizo la gestión para que la entregaran en comodato. Se adecuará a sus instalaciones para crear un centro de atención de nivel respiratorio,
para focalizar los pacientes de la región, explicó el funcionario. En la capital del Meta hay 9 casos hasta la fecha, según la información oficial. El coronel Luis Alfonso Quintera Parada, comandante de la Policía Metropolitana, recalcó con severidad que no habrá flexibilidad en los controles de aislamiento y se aplicarán sin contemplación las medidas vigentes a la ciudadanía. Las diferentes especialidades de la metropolitana, en coordinación con el gobierno departamental y municipal, mantienen contundentes operativos. Señaló el alto oficial que se cumplen dispositivos especiales como puesto de control y patrullaje de los grupos de reacción en los diferentes ejes viales y avenidas principales de la ciudad. Reveló que desde la implementación de estas medidas preventivas se ha ejecutado 619 acciones correctivas en toda el área metropolitana y 58 traslados transitorios al Centro de Protección y Prevención a Personas de la ciudad. Gary Navarro, administrador del frigomatadero en Arauca, reportó que bajo lineamientos del nivel nacional, la planta de sacrificio responde a todas las normas de seguridad para evitar la propagación del coronavirus, pero también garantizando el suministro del producto cárnico. Cabe destacar que los sacrificios se realizan en horario normal, como lunes, miércoles y viernes, en un promedio de 60 animales por proceso, cifra que podría aumentar con el paso de los días. Referente al tema de los precios, Navarro manifestó que no existe un incremento y por eso se adelantan los controles por parte de las autoridades para evitar especulación. Así finaliza esta emisión del Noticiero del Llano. Gracias por escucharnos. Mañana de 7 a 8 nuevamente el Noticiero del Llano en las frecuencias de Exitosa Estéreo, Paratabueno Estéreo, Ondas del Manacacías, Marfil Estéreo, Lumaca Estéreo y Entérate Villavo. Muy buenos días. Toda la información. Noticiero del Llano, la guía informativa del departamento y el país. Director Alcides Antonio Cáuregui Bautista. Noticiero del Llano, órgano periodístico independiente al servicio de la comunidad.